El Centro de Pensamiento y Estudios Políticos ha resuelto abordar el tema de los bloqueos en medio de las manifestaciones del estallido social que ha pasado a convertirse en una convulsión nacional. Y hay dos derechos humanos en colisión, en choque. El derecho a manifestarse, que se encuentra en el artículo 37 de la Constitución Nacional, y el derecho a circular, que es otro derecho humano, que está en el artículo 24. Entonces, los que ven obturado el paso, los ciudadanos perjudicados por el bloqueo, reclaman su circulación. Y los ciudadanos que se instalan en los bloqueos reclaman que hace parte de la manifestación obstaculizar para reclamar. De esta manera, como el derecho está compuesto de reglas y de principios, las reglas componen la parte orgánica de la Constitución, es decir, definen las ramas del poder, y los principios sirven para definir la protección de los derechos humanos. Si bien en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 37 se establece el derecho a la manifestación pública y pacífica, en el artículo 24 de la misma se establece el derecho a la libre circulación. Pero, ¿cuál es la relación de estos? Pues aparte de que ambos son derechos humanos, en determinado momento puede que entren en choque. Pues recordemos que el derecho a la manifestación se materializa llevando a cabo concentraciones o marchas sostenidas en espacios públicos, lo cual incluye cortes de vía, desfiles o incluso eventos artísticos o culturales, llegando así a obstaculizar el ejercicio del derecho a la libre circulación de las personas que nos están manifestando. Esta situación en particular genera la inquietud en ciertas personas de cuál derecho prima sobre cuál, considerando que ambos se deben respetar. Por lo que al respecto se puede mencionar algo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es que el derecho a la libre circulación no necesariamente prima sobre el derecho a la libertad de expresión, que está estrechamente relacionado con el derecho a la manifestación. Y pues recordemos que este último es fundamental para una estructura democrática. Además menciona de que este tipo de afectaciones a la vida diaria son normales en una sociedad plural donde vamos a encontrar diferencias y desacuerdos. No obstante, aunque de esta manera se logra responder la inquietud, hay que tener en cuenta que de cierta forma u otra está la manera de que estos dos derechos se puedan ejercer al tiempo. Y es que la misma Comisión Interamericana ha señalado que el Estado debe garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos que entran en juego cuando se está manifestando, implementando mecanismos para que estos no se vean obstaculizados. Y por otro lado, la Corte Interamericana también se ha manifestado y señala que el Estado, además de proteger, debe controlar a los civiles que se están manifestando. Hablando un poco acerca de este control, se lleva a cabo por medio de las restricciones que se le imponen al derecho a la manifestación, y que, por cierto, de estas restricciones, para que sean legítimas, tienen que estar expresamente fijadas por la ley y deben ser netamente necesarias para proteger los derechos de los demás, garantizar la seguridad ciudadana, el orden público y también la salud o la moral pública, pues estos últimos no se pueden ver para nada afectados. Aunque es de mencionar que la Comisión Interamericana, por medio de un informe respecto a estas restricciones, se manifestó y dijo que el gobierno simplemente no puede tomar el mantenimiento del orden público como una excusa para suprimir este derecho garantizado, porque de esta manera las restricciones dejan de ser legítimas. Y bueno, ya para concluir y traer a colación la ponderación de estos dos derechos, para saber cuál prima sobre cuál,
se puede hacer referencia a unas palabras de la Corte Interamericanas. Solo basta con eso y son las siguientes. La posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos. La crisis que vivimos actualmente es una crisis sobre todo de la conciencia humana, colectiva, no solo en Colombia sino en todo el mundo. Y eso tiene que ver con que somos en este momento una especie asustada, una especie en peligro de extinción en la medida en que estamos acabando con nuestro planeta y se están produciendo situaciones de salud como la pandemia y económicas como el desempleo y la crisis económica mundial, precisamente a raíz de la pandemia. Cuando el humano actúa desde el cerebro reptiliano sobre todo. Tenemos tres tipos de cerebro: el reptiliano, el límbico y el neocórtex, o lo que se conoce como la corteza del cerebro. En el cerebro reptiliano están las emociones primarias, el sentido de supervivencia, si tenemos que huir ante un miedo o combatirlo. En ese sentido, cuando tenemos una amenaza, cuando nos sentimos amenazados, tenemos dos salidas: huir o pelear, y es una reacción primaria. Sobre ese cerebro está el cerebro límbico, el cerebro primate, donde están las emociones. Y nos han dicho que somos seres racionales, pero sobre todo somos seres emocionales. Y en la medida en que las emociones pueden ser guiadas, pueden ser alentadas, pueden ser propiciadas por discursos, relatos, imágenes, pues somos propensos a vernos afectados por lo que consumimos, en términos de información, en términos de lo que nos llega a nuestro cerebro límbico. En ese cerebro límbico también están las emociones de cuidado, de cariño, de afecto, de acoger. Realmente esta crisis que estamos viviendo, la estamos viviendo entre esos dos cerebros, entre luchar o huir, y en un sentido muy profundamente emocional, de aceptar o rechazar. Yo creo que hace falta que involucremos la otra parte del cerebro, que es el neocórtex, la corteza cerebral, donde se encuentra lo racional, donde se encuentra la palabra, donde se encuentra el diálogo. Si nosotros seguimos reaccionando desde la psicología política, desde la psicología de masas, a las emociones que nos quieren poner y al miedo o la ira, que son los sentimientos primarios que nos obligan a luchar o a huir, pues no vamos a resolver esto. Esta crisis tiene que resolverse aplicando la ley, cumpliendo la ley de todos los lados, todos los actores. Y creo que desde la psicología política y desde la ciencia política debemos también contribuir con un análisis de que las personas deben pensar muy bien hacia dónde los están llevando, hacia dónde nos están llevando. Porque cuando haces parte de un grupo o lo que se conoce como un rebaño, pues tú puedes ver al frente, puedes ver a los lados, pero no puedes ver hacia dónde te están llevando. Y pienso que aquí hay que analizar profundamente las causas de dónde viene esto y quién gana y quién pierde con esa situación. Pienso que la opción de diálogo debe ser permanente, pero también se debe hacer cumplir la ley por todos los actores, como decía antes. Y pienso que esta situación colectiva debemos pasar de un miedo o una ira colectiva, que es el estado en el que estamos actualmente, a un estado de tratar de comprender, de acoger, de ponernos en el lugar del otro, sea quien sea el otro, que a la larga es el mismo cuerpo social, porque todos somos parte de la nación colombiana. Y finalmente llegar a un diálogo que pueda recibir las reacciones de todas las partes involucradas y que pueda llegar a un nuevo acuerdo, a un nuevo contrato social. No sé si necesariamente sea eso una nueva constitución o una nueva Asamblea Nacional Constituyente, pero en todo caso necesitamos cambiar las reglas en las que estamos viviendo, y sobre todo para que se cumplan, porque tenemos muchas leyes pero no se cumplen. Desde la ciencia política, desde la psicología de masas, debe hacerse un análisis de lo emocional para poder pasar a lo racional y resolver esto de forma lógica y de forma razonable, sin violencia de ningún lado y protegiendo sobre todo la vida.
Referente a los derechos humanos y su aplicación, hay una operación jurídica que se llama subsumpción. Es sustraer lo que está detrás de la norma, o sea, lo que subyace en la norma y que no se ve explícitamente, pero está en su contenido gramatical. La subsumpción sirve para pasar a la ponderación, y la ponderación es sopesar los principios que concurren al caso concreto y poder resolver la controversia que se suscita. La ponderación es la forma en que se aplican los principios jurídicos, es decir, las normas que tienen la estructura de mandatos de optimización para la calidad de vida de los ciudadanos que hacen parte de la nación, y la nación es un componente principalísimo del Estado. De esta manera, dichas normas no determinan lo que debe hacerse, sino que obligan a algo que sea realizado en la mayor medida posible dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Respecto a la manifestación de los ciudadanos que están inconformes y la circulación de quienes, aunque estando inconformes, no participan de las manifestaciones, pero tienen que continuar su vida cotidiana, el operador jurídico, que puede ser el alcalde, el presidente de la República, un ministro, un gobernador o un juez de tutela, tiene que resolver para ponderar, es decir, valorar cuál de los derechos prima sobre el otro, o para hacer coexistir esos derechos y que se practiquen al mismo tiempo, coetáneamente, sin suprimirlos. Tiene que sopesar los supuestos fácticos de cada uno de ellos. De esta manera, la valoración, que es la ponderación de los derechos, implica que si se ha extremado la situación social, política, que ya no hay otra forma de reclamar porque se han agotado las vías de reclamación y han salido a la calle y se ejerce la democracia desde la calle, pero que debe existir circulación, entonces es entrar a medir cuál es la necesidad de un corredor humanitario para dejar pasar lo esencial dentro del ejercicio de ese taponamiento, y que la construcción o paso de un corredor humanitario permita la circulación de elementos de salud, personal de salud, alimentación, gasolina, es decir, para que la sociedad siga funcionando, no paralizar a la sociedad. Entonces, frente a una situación extrema y dentro de un Estado constitucional, siendo los derechos humanos parte esencial de la estructura constitucional, porque son los derechos de las personas que componen la nación, lo que tiene que hacer un mandatario para evitar que la situación siga caldeándose y se sobrepase a otros hechos que conlleven violencia, primero es individualizar a los que son vándalos sin ser manifestantes. A los manifestantes se les respeta si la política de seguridad es capaz de individualizar a los saboteadores, y si no se introducen saboteadores que hagan parte de otra estrategia. Sin el funcionamiento adecuado de los derechos humanos, la democracia no funciona y se comienza a desvencijar la república, es decir, a quitarle la esencia a la institucionalidad, que la república es la que sostiene la democracia. No puede haber democracia sin república. Bueno, alguien podrá argumentar sobre sistemas mixtos, sobre el sistema parlamentario o sobre otros sistemas, pero la democracia debe operar con las garantías
y con los límites al poder. Y los derechos humanos están complementados por el derecho internacional de los derechos humanos e inclusive en los conflictos por el derecho internacional humanitario. En situación donde no hay un conflicto configurado, pero que se deben respetar los derechos humanos, su práctica en casos, digamos, de crispación total, mientras que se avanzan las negociaciones y se despejan las vías, pero continúan los bloqueos, esta ponderación de los derechos para que la gente circule y los otros protesten es un punto de equilibrio importante para evitar el rompimiento de las conversaciones, porque quienes argumentan estar en la calle es porque están haciendo un ejercicio democrático callejero. Así como el Estado tiene el aparato militar, o sea, la fuerza pública, que son sus componentes del artículo 216 de la Constitución, para conservar el orden y hacer valer el derecho. Pero cuando la población actúa y considera que ese derecho es injusto, o las acciones administrativas, por el caso, digamos, de una reforma tributaria excesiva o de otras reformas lesivas, o la falta de solución a todas las quejas acumuladas durante muchos años, en este caso podrían ser casi 3 años, pero realmente por la estructura neoliberal del Estado son 30 años de contención de unas reformas. La gente considera que su poder está en la calle, en la misma medida en que ya se han agotado todas las formas de transacción, de reclamación, de concertación con ese Estado. Y que si las calles que son tomadas por ellos no son respetadas sus manifestaciones, por lo tanto, la fuerza negociadora para que se llegue a la justicia social que reclaman se está declinando y se pierde ese efecto. Entonces, ¿cuáles son los argumentos para tener criterios apropiados de valoración de la correcta argumentación en la interpretación de las normas legales para resolver una situación como esta? Pues se basan, según las formas de otros tribunales constitucionales en el mundo, en aplicar la racionalidad, la razonabilidad y la proporcionalidad. Así un juez no se equivoca ni un operador jurídico, es decir, encontrar las razones válidas de quienes argumentan la necesidad de manifestarse y su razonabilidad, lo mismo de quienes deben circular para que no se paralice la sociedad ni la economía, y que sea proporcional, es la proporcionalidad, la decisión de que los dos derechos que están invocados y que hacen parte esencial de la estructura constitucional, esos dos derechos humanos, funcionen sin que sean conflictivos. Esto es un ejercicio de equilibrio constitucional y de interpretación constitucional. El estallido social en Colombia continúa después de 24 días de protestas, en donde el pueblo se ha puesto de pie y no piensa rendirse hasta llegar a un consenso con el gobierno nacional. Sin embargo, por todo lo que ha estado sucediendo estos días, nos hemos olvidado de una cosa en particular que ha sido muy afectada: la salud mental. Sentimientos como el miedo, la zozobra, la angustia han sido protagonistas estos últimos días. Pero eso es algo completamente normal. Lo único que tenemos que hacer es verlos, aceptarlos y avanzar. Todo lo que hemos atravesado estos días es algo difícil desde el punto de vista psicológico. Hemos evidenciado actos que nos han encerrado en sentimientos como la angustia, la zozobra, el estrés, la tristeza, el enojo, la ira, etc. Pero lo que tenemos que hacer con estas emociones es enfrentarlas. Empezar a hablar de la situación que vive Colombia con nuestros seres más cercanos, validar nuestras emociones, ya sean positivas o negativas. Cuando nosotros nos ponemos en el trabajo de validar nuestras emociones, asimismo podremos validar la de las otras personas, entenderlos y apoyarlos. Otra cosa que nos puede ayudar a solventar esta crisis emocional es ser empáticos.
entender el contexto por el que está pasando la otra persona, ponernos en los zapatos de la otra persona, porque a veces el contexto por el que está pasando una persona se aleja de nuestra realidad y nos volvemos un poco indiferentes ante esto. Ahora bien, quiero precisar que las manifestaciones no incurren en un efecto negativo en la salud mental. Todas esas acciones colectivas ayudan a tener una conexión social, contribuyen a que se generen vínculos sociales y también ayudan mucho a reducir el impacto del estrés. Y como ejemplo de ello, hemos visto las distintas manifestaciones que se han presentado en el territorio nacional, donde el protagonista ha sido los principios de los valores, el arte, la música, el baile, el canto, etc. Por el contrario, los efectos perjudiciales son cuando una manifestación se torna violenta, cuando la calle, un escenario cotidiano donde pasábamos nuestros días, se torna a un campo de guerra y conflicto. Ahí vemos implicada nuestra salud mental. Cuando hemos sido testigos de los abusos policiales contra nuestros jóvenes, cuando hemos visto la violación de los derechos humanos, cuando hemos salido a una protesta y hemos sido detenidos injustificadamente, o incluso cuando hemos evidenciado todo esto a través de nuestras redes sociales o porque una persona cercana a nosotros nos las ha contado, ahí es donde se ve afectada nuestra salud mental y nuestro bienestar. Diversos autores han estudiado los efectos de esta protesta y lo han llegado a comparar con desastres naturales, ataques terroristas y conflictos de guerra. Y es que cuando una protesta es violentamente reprimida a través del uso de gases lacrimógenos o al haber sido testigo de que violentaron a alguien usando un arma no letal, todos estos efectos violentos pueden llegar a incurrir de una forma muy grave a nuestra salud mental e incluso podemos llegar a experimentar estrés postraumático y depresión. Y es por esto por lo que la represión violenta de una protesta se convierte también en un tema de salud mental pública, especialmente si consideramos la prevalencia del uso de la fuerza por los agentes del orden durante las distintas protestas que se han presentado en todo el territorio nacional. Para concluir, todo lo que ha estado pasando en Colombia estos últimos días ha sido difícil para nuestra salud mental y bienestar. Sentimos dolor de patria cada que vemos un suceso, pero también es importante que empecemos a cuidar nuestra salud mental y bienestar. Alejarnos de las redes sociales por un día no nos hará más o menos empáticos. También expresar nuestros puntos de vista con nuestras personas cercanas nos ayudará a entender la situación que vive el país. Subir videos bailando, cantando o jugando a las redes sociales no nos hacen indolentes con la situación que vive Colombia. Por el contrario, esto contribuye a solventar la crisis mental, la crisis emocional que atraviesan millones de colombianos hoy en día. La actual situación en Colombia, que ya completa casi un mes, nos ha llevado a pensarnos desde las ciencias sociales en una cantidad de cosas, tanto en lo politológico como en lo sociológico, en lo psicológico, en lo antropológico, incluso en lo económico, con las afectaciones que se están viviendo. Sin embargo, yo sí quisiera dar cuenta de cómo es el proceso que empieza a tejerse frente a las emociones, ¿no? Realmente los grupos conforman unos enclaves mucho más grandes, mucho más poderosos, mucho más potentes y muchas veces menos lógicos, menos racionales, que hacen que actúen los sujetos, los que se sujetan a ese grupo. Entonces ya son comportamientos de colectivo, ¿no? Son colectividades que van asumiendo sus propias dinámicas. Entonces, la energía colectiva, desde la sociología, por ejemplo, hace que a partir de los intercambios, ya bien sea cotidianos o ya bien sea esporádicos o ya bien sea que exalten y que emocionen y que exciten mucho una situación, pues ese intercambio de una energía social que se produce hace que se lleven avante cosas que por otro lado no se harían, ¿no? Entonces el respaldo del grupo facilita acciones que pueden desembocar en desmanes o que pueden desembocar en violencia o que pueden desembocar en destrozos, pero también pueden desembocar en grandes asambleas, en grandes procesos participativos, en grandes oportunidades de transformación, ¿no? Entonces realmente aquí hay que ver que esa energía social, esa energía colectiva que se produce a partir del intercambio es muy enriquecedora para los procesos que estamos viviendo. Y eso se vuelve más potente, ¿no? Ahora, también hay que tener en cuenta que
hay unos grandes discursos que incitan a la emoción, ¿no? Digamos, unos grandes discursos muy emotivos que pueden girar la balanza hacia el odio o hacia la paz, ¿no? Entonces, realmente aquí el Twitter del señor Álvaro Uribe Vélez se ha configurado como un megáfono que exalta la violencia en contra de los manifestantes, que exalta el odio en contra de los que protestan. Y eso, digamos, lo vemos en la medida que por un tweet que glorificó la violencia, pues la misma compañía Twitter le hizo cerrar, o mejor, suspender ese tweet particular, ¿no? Y le da una alerta y una advertencia sobre la cuenta toda. Entonces me parece que allí es un elemento importante, porque en esos discursos casi que nacionales que se van construyendo frente a un tipo de colectivo, que es el colectivo de la extrema derecha, el colectivo que está en contra del paro, que está a favor del gobierno, que muchos de ellos son policías, son militares, y que se hace lo que pasó el 9 de mayo acá en Colombia. Perfectamente pueden salir con sus armas a dispararle a gente que no está armada, ¿no? A población inerme. Y eso, digamos, facilita esa interpretación, digamos, ese odio de clase, de raza, de etnia, de color de piel, de estrato socioeconómico, pues facilita no ver al otro como un ser humano, sino como alguien que debe ser eliminado, ¿no? En el caso, pues, de lo que pasó en Ciudad Jardín, pero también la fuerza pública, por eso genera desapariciones y genera estas torturas, estos abusos de autoridad, esta brutalidad policial, porque no ve al otro como un ciudadano, lo ve desde esa doctrina militar, la policía con doctrina militar, del enemigo interno, ¿no? Entonces, él es el comunista, es el vándalo, el bandido, el terrorista, el que hay que eliminar porque no es un ser humano, ¿no? Entonces, realmente estos discursos de odio que empiezan a entretenerse en redes, no solamente en redes sociales, sino también en redes de relacionamiento organizacional o no, o barrial incluso, pues hacen que se exacerben esos odios, ¿no? Y se pueda actuar también con la garantía de total impunidad, porque, digamos, el fiscal no está haciendo investigaciones del caso para dar cuenta con los verdaderos violentos del paro, ¿no? Entonces esto nos sitúa a nosotros, digamos, en dos planos, ¿no? En el plano más nacional, y todos estos discursos de odio, los mismos discursos del gobierno, al deslegitimar las asociaciones colectivas que se están haciendo, al deslegitimar los puntos de resistencia y decir que solamente es pues patrocinio de Rusia, de Venezuela, de Cuba, del narcotráfico, de las guerrillas. Y pues digamos que la embajada de Rusia, por ejemplo, solamente para citar un caso, sí se manifestó y dijo que ellos no tienen absolutamente nada que ver en el paro nacional que estamos viviendo desde el 28 de abril. Entonces, frente a eso es entender cómo es la dinámica en los puntos de resistencia, ¿no? Realmente es un tejido social denso que se está formando allí. Van madres, van padres, ayudan a los puntos de resistencia, también van profesores a, digamos, ayudar con lo que se pueda, desde la academia, a la reflexión, al debate, y, digamos, obviamente van jóvenes, universitarios, va la primera línea, va todo un personal médico. Digamos que allí hay un universo real de relaciones sociales cercanas. Muchos de los puntos de resistencia son centros de concentración de las mismas gentes que viven por esos barrios, y, digamos, se facilita la olla comunitaria, se facilita el convite que llamaban anteriormente, se facilita el relacionamiento entre los diferentes actores, y la posibilidad de tejer estrategias, ¿no? Y esa fuerza colectiva, esa energía social de la que les hablaba al principio, pues también se ve allí fortalecida y retribuida, ¿no? Realmente estamos, espero, asistiendo a la construcción de un tejido social muy fuerte, un capital social, por lo menos a nivel de barrio, que permita la organización y que permita, digamos, que no solamente las emociones fuertes terminan en desmanes, en violencia y en hechos lamentables, sino que las emociones fuertes también pueden terminar en compromiso, en solidaridad, en empatía, en resistencia y en capacidad propositiva. En todas las sociedades existen conflictos sociales. Normalmente se espera que las sociedades tengan sistemas institucionales
para tramitar esos conflictos, y eso viene siendo pues la función de la rama judicial. De manera colectiva acudimos a los jueces para tramitar nuestros conflictos o a nuestros legisladores que elegimos en las urnas como una instancia de solución de nuestros conflictos. Cuando estos mecanismos fallan, entonces aparece la protesta para poder solucionar los problemas que padecen ciertos sectores de esta sociedad. El derecho a la protesta está garantizado en la Constitución Política nuestra, en el artículo 37 y también en el artículo 56, que garantiza el derecho a la huelga, y también en el artículo 1 y 2, donde se invoca la participación en todas las decisiones que las afecten. Por lo tanto, el Estado debe proteger este derecho a la protesta sin importar sus fines, siendo neutral y no incidiendo de manera negativa sobre la protesta social. A pesar de que todos somos iguales ante la ley, sin embargo, las desigualdades sociales en Colombia son abismales. Por eso existen sectores deprimidos, excluidos, que no tienen acceso al poder ni a los medios. Por eso les toca obligadamente acudir a la protesta social para reivindicar sus derechos y exigencias. Por lo tanto, el derecho a la protesta social es un derecho muy importante que se tiene para que el Estado dé garantías a los derechos fundamentales. Por eso hay que entender, ¿sí?, o es aceptable que en ciertos momentos de la protesta se vulneren algunos derechos de los demás, como el derecho a la locomoción. Pero hay que entender que la protesta social no es violenta, sino más bien disruptiva. Y si se utiliza la fuerza pública para desbloquear una calle que la protesta ha bloqueado, pues entonces el Estado está obrando de manera ilegítima, porque eso estaría pues disolviendo la protesta. Hay casos donde sí es posible la disolución de la protesta, se puede dar en términos de legitimidad, pero en casos muy concretos, muy específicos, muy reales, donde haya casos concretos de afectación, más no afectaciones hipotéticas. Las clases altas en Colombia no entienden por qué los sectores deprimidos tienen que marchar, porque estas clases privilegiadas pues cuentan con todos los medios y los recursos para hacer exigir sus derechos y reivindicaciones ante el Estado. Muy contrario son los sectores densamente deprimidos que no cuentan con esos recursos y la única solución que tienen es la protesta social como único medio para hacer la exigencia de sus derechos vulnerados.